Esto que llamamos telepatía está en todos nosotros cuando somos bebés. Nos han hecho dejar de creer en ello. La información se está transfiriendo de alguna manera. Podría ser una conciencia compartida, una coherencia. Que sabemos que existe, especialmente en los primates. Quería probar la no localidad más allá de solo partículas. Podría ser precognición, telepatía, visión remota o clarividencia. Tienes toda esta física que a la gente ni le sorprende. Estas cosas podrían explicarse evocando solo una dimensión más. La doctora Diane Hennessy es neuropsiquiatra y experta en conciencia, conocida por su investigación innovadora sobre habilidades telepáticas y extrasensoriales. De alguna manera, he hecho ingeniería inversa del cerebro, de una forma en que la mayoría de la gente no lo hace. Pensé que las habilidades de los savants podrían mostrarnos que el cerebro tiene potencial para la computación cuántica. He llegado a una comprensión completamente diferente. Mucho de esto se basa en la sincronía con otros seres humanos. Nosotros, como especie humana, necesitamos organizarnos, darnos cuenta de que somos parte de un todo interconectado. ¿Cómo pruebas la telepatía de una manera que sea cuantificable? Lo que estamos viendo es... Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. ¿Pueden las personas autistas con síndrome del sabio demostrar habilidades que potencialmente desafían todo lo que sabemos, no solo sobre el cerebro humano, sino también sobre la conciencia? Tenemos con nosotros a la doctora Diane Hennessy. La doctora Hennessy es la autora de ESP Enigma. Se graduó de la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Enseñó en la Escuela de Medicina de Harvard y fue psicoterapeuta durante 40 años. Ha trabajado de manera muy cercana con muchas personas de la comunidad de personas autistas no hablantes con síndrome del sabio. También fundó el Instituto Hennessy como un centro para la investigación pionera y la educación pública en neurodiversidad. Es neuropsiquiatra y neurocientífica, y una investigadora de la conciencia que tal vez hayas escuchado en Telepathy Tapes. Parte de su investigación fue presentada en algunos de los episodios de Telepathy Tapes. Su trabajo con personas autistas no hablantes la ha llevado a explorar algunas de las preguntas más controvertidas de la ciencia, incluyendo: ¿es real la telepatía? ¿Qué es la precognición? ¿Y puede el cerebro acceder a información más allá de los modelos convencionales de la cognición? Este episodio realmente amplía nuestra comprensión sobre lo que es real y de lo que todos somos capaces. Es un placer darle la bienvenida a la doctora Diane Hennessy a The Breakdown. Desglósalo. Sí, gracias, es un placer. Tienes la oportunidad de estudiar algunas de las mentes más increíbles, realmente de las que conocemos. ¿Puedes explicar en qué consiste tu trabajo? De hecho, me formé como neurocientífica antes de que la neurociencia fuera siquiera una carrera, y me interesé en el autismo allá por 1986, cuando estaba haciendo mi residencia en la Escuela de Medicina Johns Hopkins y en neuropsiquiatría. Y conocí a Oliver Sacks y estaba realmente interesada en la neurología del comportamiento. Y ya sabes, y al estudiar neuropsiquiatría también estaba estudiando, ya sabes, cosas como la cognición. Y ya sabes, simplemente interesada en los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neurodegenerativos, como una forma de vincular la función cerebral con los comportamientos, las cogniciones y las emociones. Así que esa era mi manera de estudiar, ya sabes, lo que ahora se llama conciencia, de una forma que realmente no era invasiva y que de hecho era útil para las personas. Así que... Y yo quería entender cómo funcionaba el cerebro. Tuviste una formación bastante tradicional. ¿Creías en las habilidades de savant y la telepatía o ibas aprendiendo sobre la marcha? Bueno, yo creía en las habilidades de Savant. O sea, al principio, como teórica, lo que pensaba que las habilidades de Savant podrían mostrarnos es que el cerebro tiene potencial para la computación cuántica. Tengo un hermano que es físico teórico y fue uno de los, ya sabes, uno de los expertos en IA, ayudó a desarrollar el reconocimiento de voz. Sabes, su yerno tiene un doctorado de Princeton en física y está a cargo de un laboratorio de supercomputación. Así que, ya sabes, vengo de este tipo de familia donde, ya sabes, pienso, bueno, puedes saber, sabes, los efectos cuánticos probablemente sí tienen un lugar en la biología. Y eso era lo que pensaba hace 30 años. Así que pensé, bueno, estoy interesada en el estado. Y ese era el modelo. Desde entonces, he llegado a una comprensión completamente diferente de lo que creo que está pasando. Pero no es que no crea que los efectos cuánticos estén ocurriendo, pero ya tenía esta idea de que, bueno, sabes,
Las habilidades de Savant no son algo que, ya sabes, entendamos en la ciencia, pero se reproducen de manera confiable. Y ahí es donde quería poner mi esfuerzo. Ahora, ¿por qué? ¿Sabes por qué fue que me interesé en cosas como la telepatía y la precognición? Bueno, eso tiene que ver con una experiencia que me sucedió cuando era profesora en Harvard. Y esto fue en 1989. Y yo era la psiquiatra responsable del servicio para el servicio que hacía consultas en los pisos médicos, quirúrgicos y obstétricos. Así que me llamaban si pensaban que una condición no era de origen médico, sino que tenía algún tipo de componente psicosomático. Pero también me llamaban para manejar, ya sabes, para ayudarles a manejar problemas psiquiátricos que surgían en el piso. Así que me hablaron de esta mujer que había sido admitida por un presunto ataque al corazón la noche anterior y quería salir del hospital en contra de las indicaciones médicas. Y no puedes. No puedes darte de alta tú misma si creen que tienes una enfermedad mental. Y entonces ella les decía que ya sabes que era psíquica y veía fantasmas y cosas así. Y bueno, y en mi formación, o sea, eso automáticamente era estás psicótica. Y un ataque al corazón no es algo que debas tomar a la ligera, o sea, puede ser una condición fatal. Y la mayoría de los psiquiatras simplemente habrían, ya sabes, en 5 minutos, ya sabes, simplemente ya sabes, habrían tenido una conversación y dicho, está bien, sí, tienes razón y habrían firmado el certificado, pero siempre me ha parecido interesante hablar con personas que tienen experiencias que, o sea, simplemente me gusta hablar. Es parte de la razón por la que entré a psiquiatría, es como ya sabes, hablar con personas que ven cosas que yo no veo, simplemente lo encuentro fascinante y trataba de meterme en su lógica, ya sabes, ver si había una lógica interna, ya sabes. Es mi manera de estudiar la conciencia, era como hacer una entrevista realmente interesante para tratar de entender cómo veían y experimentaban el mundo como alguien que es fenomenóloga. Y también quería ganarme su cooperación. Y soy bastante buena para lograr que las personas, ya sabes, confíen en mí y convencerlas de cosas, ya sabes, y hacer que accedan. Una vez que entiendo su lógica, puedo convencerlas usando esa lógica, ya sabes, trabajar con su línea de pensamiento para tratar de lograr que hagan algo que sea por su propio bien. Así que ese era mi enfoque. Bueno, sí, de inmediato ella me dice que es psíquica y que sabe que sus pruebas van a salir normales y que no hay razón para quedarse y que está viendo todos estos fantasmas. Y ya sabes, yo bromeo con ella y le digo, sí, ya sabes, me imagino que si hay fantasmas en algún lugar, los hospitales estarían llenos de ellos. Y luego ella dice, ya sabes, y veo esta aura sobre tu cabeza. Sabes, es como una luz blanca, me recuerda un poco a, ya sabes, es como Jesucristo. Y eso me da una muy buena impresión de ti. ¿Puedo decirte lo que veo? ¡Wow! Y yo así. Espera un segundo, espera un segundo. Y todo eso es completamente desconocido para mí. Nunca lo había escuchado antes. Pero como dije, quiero saber, ¿sabes? ¿En qué creen ellos? Quiero saber, ¿sabes? Porque la manera en que me educaron también me enseñaron que si alguien cree en algo porque es su religión, entonces realmente no es una psicosis. Eso no significa que necesiten un antipsicótico. Es que la gente puede creer cosas bastante locas dependiendo de cómo fueron criados. Solo quiero saber cuánto de esto es simplemente tu cultura, ¿verdad? Y sabes, parte de la razón por la que fui a Harvard fue porque me interesaba la psiquiatría intercultural. Ya sabes, eso de que puedes tener personas cuya forma de expresar su estrés parece realmente loca. Hay varias condiciones diferentes así. Y por eso me interesaba esto. En muchas situaciones verías a una persona así y dirías, esta es una persona que está teniendo algún tipo de pensamiento psicótico, no lineal. Es alguien que está alucinando, ¿verdad? Esos son los términos clínicos que usamos, pero parece que tu curiosidad y tu apertura te permitieron escuchar un paso más allá. Sí, absolutamente, sí. Y no es que en ese momento no es que yo creyera que estas cosas, ya sabes, tuvieran algún tipo de explicación física, solo lo veía como sí, como dijiste, ya sabes, alucinaciones o ya sabes, tal vez combinado con, ya sabes, sus creencias culturales, porque ella venía de una cultura diferente y no voy a imponerle mi sistema de creencias sobre cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Ya sabes, eso no me corresponde. Mi trabajo es ver si ella está siendo racional en su decisión de irse. Así que le digo, sí, claro, adelante, hazme una lectura, ¿sabes? Y lo siguiente que me dice es, tu esposo es químico. Eso es bastante específico.
Sí, ya sabes, mi esposo es MD, PhD bioquímico. Luego lo siguiente que me dice es, y él está solicitando trabajo en 2 ciudades diferentes en este momento. No. Él lo estaba, eso. Sí, él estaba solicitando un postdoctorado, ya sabes, en Hopkins y un postdoctorado en UCSD. Ahora sí tenía mi atención. Sí. Y luego ella dice, y muy en el fondo, él quiere ir a una de ellas y tú ya sabes, vas a terminar en la otra. Y entonces pensé, esto está interesante porque yo sabía que muy en el fondo él quería regresar a Hopkins. Y yo así de, oh Dios mío, ¿sabes? Le dije, bueno, ¿sabes dónde vamos a terminar? Y ella dice, bueno, dime algunas ciudades y te diré cuál. Bueno, le mencioné un montón de ciudades, ya sabes, al menos una docena. Y luego ella dice, San Diego, vas a terminar en San Diego, así. Y yo otra vez pensando, esa es una de las ciudades. De todos modos, ella procedió a decirme varias cosas sobre mí que no había manera de que supiera y predijo mi futuro. Y a medida que esas cosas se hicieron realidad, y yo, está bien. Sí, sí he tenido una experiencia de primera mano con esto. De alguien que es profundamente psíquica y ella no falló ni una. No hubo ni una sola cosa que dijera que no fuera cierta. Y fue entonces cuando comencé mi camino donde pensé, bueno, sé que el síndrome del sabio existe, tal vez esto solo sea una habilidad propia del síndrome del sabio. Y eso fue lo que realmente me llevó a, ya sabes, a este mundo. Olvídate de no dejarla salir del hospital. Ella podría empezar a diagnosticar personas. Sus habilidades podrían ser muy útiles en el hospital. Sí, o sea, ella dijo que no se ganaba la vida como psíquica profesional, que solo era algo que hacía. Ya sabes, para amigos y familia. Ella me dijo que eventualmente dejaría la psiquiatría y que escribiera libros. Y entonces podría ser que cuando me miraba, ella estaba, ya sabes, viendo toda esa trayectoria y luego pensó, está bien, se supone que debo decirle algunas cosas a esta señora. Esa es mucha información que escuchamos. Hemos hablado con psíquicos, escuchamos sobre personas que tienen habilidades intuitivas, a veces aciertan una o dos cosas, aciertan. Serán un poco vagos y tú unes los puntos. El nivel de especificidad es sorprendente. Sí, y yo, sabes, o sea, tuve que tomar 2 cursos de estadística en la universidad, ¿sabes? Así que, o sea, entiendo totalmente la probabilidad aquí. Y entonces creo que estaba tan inmersa. O sea, mi papá era científico, tenía 3 títulos de posgrado en ciencias. Él, cuando yo nací, sabes, nos mudamos a Hanford de inmediato y él, su trabajo ayudaría a terminar. Él trabajó con plutonio y mostró los efectos perjudiciales que tenía en la vida silvestre y ayudó a terminar ese tipo de pruebas. Y luego llegó a ser el jefe del programa de corazón artificial en el Battelle Memorial Institute. Teníamos un laboratorio en nuestra casa. Yo crecí con kits de ciencia. Quiero decir, mi familia era como fanática de la ciencia, ¿sabes? Y fui a una escuela de medicina donde nos decían, ¿sabes? El 50% de lo que te enseñamos hoy estará obsoleto para cuando termine tu carrera. Es tu trabajo descubrir cuál 50% está obsoleto, así que no es como si yo fuera solo, ya sabes. Persona, ya sabes, que simplemente tropieza con estas cosas, es que vengo de una familia y de una formación en la que yo quería hacer algo importante en la ciencia. No quería simplemente hacer algo que fuera, ya sabes, rellenar los huecos de la teoría de otra persona. No pensé que estaría en posición de hacerlo. Ya sabes, en realidad desafiar ahora el dogma central dentro de la neurociencia. Ni en mis sueños más locos pensé eso, solo quería hacer algo que yo considerara significativo. Y vi que algo de eso, sabes, lo supe desde que leía a Nancy Drew de niña y ya sabes, me encantan las historias de detectives y lo que hago como doctora. Sabes, muchas veces he diagnosticado a personas que habían sido mal diagnosticadas. No podían averiguar qué les pasaba, pensaban que todo estaba en su cabeza y luego yo descubría lo que realmente era. O sea, así que veo estas anomalías como una pista para la teoría. Quiero estudiar eso, pero el problema es que la gente no quiere financiar la investigación sobre anomalías. Bien, bueno, tengo una pregunta sobre este paciente en particular, ya sabes, siendo esta como tu primer acercamiento a esto, ya sabes, realmente el mundo de lo imposible, por así decirlo. ¿Cuál termina siendo el diagnóstico para alguien así? Porque en el modelo tradicional occidental de la medicina,
Eso todavía no es una forma, digamos, aceptable para que la gente hable y funcione y aún así sea considerada cuerda, ya sabes, según los estándares clínicos. Entonces, ¿había otros factores que complicaban la situación? ¿O te quedaste atascada, ya sabes, como una especie de neuropsiquiatra con eso? Esta mujer está diciendo cosas que son ciertas, pero para todos los demás suena como locura. ¿Cómo manejas eso entonces? Sí, bueno, es un tema ético, ¿verdad? Ya sabes, porque y soy una persona muy ética. Y entonces esta es la realidad. Si no hubiera sido por el hecho de que ella me dijo después de que ella y yo hablamos, ella dijo, me caes muy bien, me quedaré si me prometes que vendrás mañana, así que no tuve que ser estricta. Y cuando escribí mi informe. Básicamente dije, ella, ya sabes, viene de una cultura en la que estas cosas son parte de su mundo. No voy a obligarla a quedarse aquí. Ella está dispuesta a quedarse voluntariamente. No necesita medicación. Ella está. Ella es totalmente capaz de, ya sabes, controlar su comportamiento. No va a ser un problema para ustedes. Después de que la visité al día siguiente y sus exámenes salieron normales, ella se fue. Sabes, o sea, lamento no haber tenido forma de volver a contactarla, ya sabes, porque yo, y nunca he escuchado de un caso tan excepcionalmente dotado como el de ella desde entonces. O sea, como dijiste, normalmente sigue siendo mucho mejor de lo que la probabilidad sugeriría, pero no así. Hemos invitado a Julia Mosbridge varias veces y sabes, una de las cosas de las que Julia habla cuando habla de sueños y precognición es, sabes, hay una especie de fórmula por la cual podemos decir, estadísticamente hablando, esto es excepcional. Y sabes, incluso solo en tu breve conversación, hay demasiadas cosas para las cuales la probabilidad es tan pequeña. O sea, incluso el bioquímico, ¿sabes? O sea, eso, incluso eso. ¿Puedes hablar un poco entonces sobre qué? ¿En qué ha consistido principalmente tu investigación al estudiar el savantismo y la telepatía en particular? Una de las cosas que la gente me ha dicho que es bastante cierta es que me han llamado la Jane Goodall del autismo. Y la razón por la que uso eso, ya sabes, y estuve de acuerdo con ello, ya sabes. La primera vez que lo escuché, pensé, sí, eso realmente me describe. Porque cuando era estudiante de licenciatura, quiero decir, yo, ya sabes, en realidad estudié mucho el comportamiento animal, trabajé con una psicóloga animal, tomé un curso de etología, salí al campo y de hecho, gané un premio Conrad Lawrence por mi estudio de animales en estado salvaje. Así es como estudio a estos niños. La idea no es, ya sabes, ponerse la bata blanca, ya sabes, y tomar el portapapeles y empezar, ya sabes, escribir, ya sabes, todo de una manera fría y clínica. Sabes que la forma de hacerlo es simplemente pasar tiempo con ellos. Y entonces, ya sabes, muchas de las críticas que la gente hace después, como ¿por qué no lo estabas haciendo en una jaula de Faraday o bla, bla, bla? Bueno, porque no estoy en un lugar como el Instituto Monroe o IONS, ¿de acuerdo? Eso no es, ya sabes, yo soy alguien que observa en el campo y alguien que se da cuenta de la importancia de la naturaleza de la relación. Muchos materialistas y escépticos quieren decir, bueno, ¿por qué no puedes recrear esto en mi laboratorio? Si este niño es telepático, déjalo en mi laboratorio y recógelo 4 horas después. Y voy a demostrarlo. Y haremos un estudio doble ciego, revisado por pares. Y que esta parte no es solo eso. Oh, queremos que tengan a su amigo con ellos para que puedan hacer trampa, ¿verdad? De eso no se trata. Hay una relación, hay una conexión y hay una comunicación no verbal. Eso ocurre con todos nosotros como primates en particular y mamíferos en general, que nos hacen sentir seguros, vulnerables y todas esas cosas. Ese es el lugar donde este tipo de habilidades, ¿verdad?, parecen prosperar. Es cuando hay seguridad. Sí, exactamente. Y, o sea, estos niños autistas tienen problemas de ansiedad por todos lados. ¿Sabes? O sea, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad y no sé si alguna vez he conocido a alguien que fuera, ya sabes, realmente autista severo, que no tuviera TOC. Y ya sabes, muchos de ellos son perfeccionistas y ya sabes, están acostumbrados a un sistema médico que los juzga.
Y luego tienen problemas con la regulación emocional, tanto que incluso cuando están en casa, ya sabes, en su entorno familiar a veces, ya sabes, algo los altera, ya sabes, porque, ya sabes, tienen muchas, ya sabes, creo que tienen problemas en su tronco encefálico, ya sabes, que afectan cosas como el nervio vago y ya sabes, y así sucesivamente. Definitivamente tienen problemas en su sistema digestivo. El hecho de que estén permitiendo que alguien entre y estén haciendo algo que requiere un esfuerzo extraordinario de su parte. O sea, eso es lo que estoy valorando. Pongo cámaras en los cuartos, ya sabes, desde todos los ángulos. Yo, ya sabes, pongo marcas de tiempo en las cosas. Y todo esto, ya sabes, yo hacía mucho de esto antes de que existiera el Photoshop. Y he tenido personas que han presenciado mis experimentos y se han ido diciendo que esto es real. Ya sabes, Daryl Trefford, quien es la experta en el síndrome del sabio que estaba en la Universidad de Wisconsin, quien fue la consultora para Rain Man, ella presenció, ya sabes, y realizó sus propios experimentos con uno de estos niños. Y ella declaró públicamente que es real. Hay varios otros científicos que lo han presenciado y ya sabes, y ellos simplemente, ellos dicen sí, porque ya sabes, ahora mismo estoy, ya sabes, estoy trabajando en un artículo con Marjorie Walcott de la Universidad de Oregón y Marina Weiler en Dobbs. Y ellas han hecho un análisis retrospectivo y, ya sabes, muy detallado de los videos de mis experimentos. Y ellas decían, ya sabes, estaban listas para llamarlo telepatía e intentar publicarlo. Yo les decía, ya sabes, no puedes. Yo trataba de decirles, no puedes publicarlo llamándolo telepatía. Necesitamos llamarlo de una forma, ya sabes, más, ya sabes. Y entonces, ya sabes, nosotras, ya sabes, pensamos en otro nombre para eso, solo, ya sabes, por toda la cuestión de las restricciones sobre la narrativa. Ya sabes, es duro, ya sabes, y ya sabes, pero esto es uno de ellos. Quiero decir, ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de descubrimientos científicos que pasaron por lo mismo. Ya sabes, y es como, no es hasta que pasamos a la, ya sabes, en la segunda o tercera ronda, ya sabes que finalmente logramos que se acepte la cosa. Porque es, ya sabes, las cosas se arraigan. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas increíbles que presenciaste mientras hacías algunas de estas pruebas que te hacían pensar, espera un segundo, aquí hay algo, aquí hay algo? Mi teoría ha ido evolucionando. Sabes, al principio pensaba, bueno, esto podría explicarse por algo. Ya sabes, pensando en el procesamiento cuántico en el cerebro, está bien, pero realmente no puedes explicar la telepatía de esa manera. Ya sabes, se le está llamando telepatía. Una de mis ideas sobre eso era porque, ya sabes, ellos lo experimentan de manera más profunda cuando están, ya sabes, en la misma habitación. Ya sabes, y sé que nosotros lo hemos hecho. Ya sabes, si pensamos en la conciencia como un campo, que, ya sabes, nuestro cerebro, que esto es lo que yo pienso al respecto, ya sabes, que nuestro cerebro navega la conciencia en lugar de que nuestro cerebro cree la conciencia. Es nuestra herramienta para navegar la conciencia, así como mi iPhone es mi herramienta para navegar la nube, así es como yo lo veo. Y entonces, así que, ya sabes, yo ya tengo como una idea sobre eso. Para las personas que quizá no sepan cómo son estos experimentos, ¿cómo empiezas a probar la telepatía de una manera que sea cuantificable? Estos niños tienen, ya sabes, entre un 95 y un 97% de precisión. Con Hailey, cuando la conocí por primera vez, ella estaba escribiendo de manera independiente en un comunicador que es como un iPad que tiene una voz electrónica, así que nadie la estaba tocando. No era comunicación facilitada, que es controversial, dejamos eso de lado. La terapeuta estaba detrás de ella, fuera de la vista. Ya sabes, tecleo independiente, y la terapeuta tomaba una tarjeta al azar. La miraba, la dejaba y decía, ya sabes, Hailey, ¿en qué estoy pensando? Y entonces veías a Hailey hacer bup, 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 y era exactamente lo que estaba en la tarjeta. Y te quedabas así, ya sabes, eran como tarjetas didácticas. Y tú solo piensas, wow, ya sabes, y ya sabes, les conté a unos colegas míos sobre esto, y ellos decían, pues tienes que poner una barrera entre ellas. Ya sabes, no puedes dejar que, tienes que, aunque ella esté parada detrás, tienes que poner una barrera visual entre ellas. Bueno, puse una barrera visual entre ellas. Y entonces Hailey tuvo una regresión y ella, cualquier, ya sabes, cualquier cambio en su rutina, ya sabes, las hace, ya sabes. Ellas
Y lo que quiero decir con retroceder es que vuelven a una etapa anterior. Como psiquiatra infantil sé, ya sabes, algunas. Ya sabes, los niños retroceden cuando, ya sabes, algo es estresante, ya sabes, alguien que ya estaba entrenado para ir al baño podría empezar, ya sabes, a mojar la cama otra vez. Y ya sabes, eso es lo que significa regresión, simplemente vuelves a una etapa anterior. Bueno, en su caso, la regresión significaba que ahora ya no escribía de forma independiente en el comunicador, quería el tablero de letras otra vez, es como algo viejo y familiar. Ya sabes, sé que puedo hacer ese tipo de cosas. La tranquilidad viene de eso, así que yo tenía esa barrera. Y tengo a la terapeuta de un lado y a Hailey del otro, tengo cámaras por todos lados, al frente, atrás y arriba. Estoy en otra habitación viendo todo a través de la cámara. Así que ni siquiera estoy en la misma habitación. Y dejé un gran montón de hojas de papel que tenían números aleatorios, ya sabes, generados por random.org, el generador de números. Palabras aleatorias, ya sabes, incluso palabras sin sentido. Tarjetas, ya sabes, las tarjetas didácticas. Mis instrucciones para la terapeuta fueron, ya sabes, voltéalas una por una. Y ella está al otro lado de esta barrera visual, las mira y luego dice, Hailey, ¿en qué estoy pensando? Y luego, ya sabes, ponla. Ella tenía que pasar la mano alrededor de la barrera, ¿de acuerdo? Y entonces veías a Hailey, bip, bip, bip. Y exactamente comunicando cualquiera que fuera la palabra o los números con un 97% de precisión. Eso es, o sea, Y ella hizo esto durante 6 horas. Y podía hacerlo con dos terapeutas totalmente diferentes. entonces, ¿cuál es tu explicación como científica, como persona entrenada en, ya sabes, medicina clínica racional? ¿Cómo empiezas a comprender lo que estás presenciando? Es más difícil decirlo todo, ya sabes, en solo una. Ya sabes, frase corta, ¿verdad? Ya sabes. Y ya sabes, creo, lo que pasa es que realmente se trata de entender lo que la física nos dijo hace más de 100 años. Bien, sobre la naturaleza de la realidad. Y esto no es solo, ya sabes, algo teórico basado en ecuaciones, sino que todas estas cosas también se han comprobado experimentalmente. Y entonces, cuando vemos el teorema de Bell, él básicamente dijo, oye, si puedes encontrar una correlación que sea mayor que esta, está bien. Entonces tengo que aceptar que hay fenómenos no locales, efectos. Está bien. Tienes el entrelazamiento cuántico, ¿sabes? Los experimentos también han demostrado eso, que dos partículas que se crean al mismo tiempo, ¿sabes? Forman un sistema que comparten juntas, sin importar qué tan lejos estén una de la otra. No puedes influir en una sin influir en la otra. Y no es que haya una señal enviada de una a la otra, es que son parte del mismo sistema. No puedes separarlas, ¿sabes? Así que ¿sabes? Podría ser que, ya sabes, todo lo que llamamos entrelazamiento, estas cosas podrían explicarse simplemente apelando a una dimensión más. ¿Sabes? Solo una dimensión más es suficiente para, y aún así tienes a los teóricos de cuerdas que dicen, oh, podríamos tener incluso, ya sabes, 11 dimensiones y todo eso. ¿Sabes? Así que tienes toda esta física que a la gente ni siquiera le sorprende. ¿Sabes? Bueno, ¿por qué tienes un problema con estos efectos no locales cuando se trata de seres humanos? ¿Cómo explicas la resistencia a que esto sea aceptado, verdad? O sea, tienes las grabaciones, tienes experimentos y aún así personas que son tan firmes en su materialismo ni siquiera lo consideran. Decidí, ya sabes, hace mucho tiempo que intentaría encontrar la prueba más definitiva que pudiera, ¿Prueba definitiva de qué? de algo no local que, ya sabes, dentro del ser humano. Podría ser precognición, podría ser telepatía, podría ser, ya sabes, visión remota o clarividencia, ya sabes, pero algo que nos saque de pensar solo desde esta perspectiva limitada que tenemos. Todavía no hemos incorporado lo que aprendimos de la física hace más de 100 años para entender, ya sabes, la naturaleza de la realidad, de modo que no la estamos viendo.
Simplemente no estamos haciendo las preguntas correctas. Lo que sabemos es que el cerebro solo procesa una pequeñísima fracción de toda la información que existe. Ya sabes, entonces, ¿por qué decimos que la información no existe? Solo porque nuestros órganos sensoriales están limitados en el rango de frecuencias que pueden captar. Todavía hay toda esa otra información ahí fuera, así que así, lo que yo, bueno, primero que nada quería encontrar algo que probara la no localidad, ¿de acuerdo? Más allá de solo partículas. Y luego, lo que quería era trabajar en una teoría para explicarlo que realmente sea multidisciplinaria. No voy a entrar en detalles hasta que salga mi libro, que saldrá en 2027. Pero he ideado una forma completamente diferente de pensar sobre cómo funciona el cerebro, porque lo he observado como lo haría cualquiera, como lo haría una ingeniera. Ya sabes, o sea, he visto todos los diferentes componentes y esto y aquello. Y ya sabes, de alguna manera he hecho ingeniería inversa del cerebro de una forma en que la mayoría de la gente no lo hace. Ellos solo lo observan, no lo ven como un sistema. Ya sabes, solo están viendo un pequeño componente de él. Y particularmente las neuronas. Incluso pueden estar viendo solo la sinapsis de las neuronas o, ya sabes, la membrana celular de las neuronas. Están. Así que la ciencia se ha vuelto tan especializada que nadie lo está viendo como lo haría un ingeniero de sistemas, ya sabes, y es algo muy complejo. Así que en eso he estado trabajando, porque creo que si realmente tenemos una teoría que nos ayude a entender la interfaz humana con esto, porque creo que eso es, ya sabes, es como sabemos que la física existe, pero ¿cómo funciona la interfaz humana? ¿Cómo es que eso funciona? Ya hemos hablado con Tomás Campbell más de una vez. Y ya sabes, es muy interesante obtener la perspectiva de un físico que cree que hay formas de explicar esto. Y, sabes, si me sentara con la información que acabas de darnos, ¿verdad? Solo sobre este individuo que, ya sabes, tiene una barrera y ningún estímulo visual, ¿cierto? Es capaz de hacerlo con algo así como un 97% de precisión. Y de nuevo, esto es un caso único. Lo reconozco, pero es increíble. Aquí está pasando algo. La única manera, y voy a fingir que no tengo otra forma de explicarlo porque realmente no creo en la magia, es decir, para mí existe una magia científica. Así que la ciencia de esta magia sería que la información que está en la cabeza de esta otra persona, ¿verdad? Es un pensamiento. Eso es todo lo que es. Es un procesamiento visual, ¿verdad? Se proyecta al revés en la parte posterior de la retina, ¿cierto? Esa es la imagen que están viendo. La única explicación de cómo alguien podría saber lo que hay en la cabeza de esa persona es si esta información, de alguna manera, es accesible fuera de la mente de un individuo. Absolutamente. Absolutamente. Esa información está siendo transferida de alguna manera o compartida. Así que, ya sabes, también podría ser una conciencia compartida. Quiero decir, podría ser, ya sabes, que este proceso que, ya sabes, la terapeuta y la niña o la madre y la niña tienen, en el que existe este vínculo entre ellas. Pasan mucho tiempo enfocándose en lo mismo, hay una coherencia ahí. Lo cual sabemos que existe, especialmente en primates. Y como alguien que ha dado a luz a sus hijos, las ha amamantado y ha estado con ellas 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sabes cosas? ¿Cierto? Sí, bueno, nosotras lo somos. Nosotras como seres sociales ya estamos diseñadas, ¿sabes? No me gusta necesariamente la palabra diseñadas, pero si piensas en cómo funciona el cerebro, mucho de eso se basa en la sincronía. Nosotras nos sincronizamos con otras personas, ¿de acuerdo? Muchas especies sociales se sincronizan entre sí. Una vez que te has sincronizado, te conviertes en parte del mismo sistema. Formas parte de la misma forma de onda. Y eso, pero nosotros como humanos tendemos a ser tan caóticos, ¿sabes? Y ya sabes, somos tan individualistas y ya sabes, y nosotros, ¿sabes? Nosotros nos restamos poder por eso, porque no estamos, ya sabes, no estamos trabajando de una manera unificada. Así que las personas que entienden el poder de hacer las cosas en sincronía con otros seres humanos, que una vez que empiezas a darte cuenta de lo poderoso que es eso y realmente empiezas a
Hay una inteligencia en el grupo que es mucho mayor que la de cada individuo por separado, ¿de acuerdo? Y por eso, esa es parte de la razón por la que me apasiona tanto compartir esto, porque como especie humana necesitamos organizarnos. Y mucho de organizarnos es darnos cuenta de que somos parte de un todo interconectado. Y si no estuviéramos trabajando unos contra otros, podríamos estar, podríamos estar viviendo en un mundo mucho mejor. Y así que este par se han sincronizado y eso crea esta conciencia compartida. No sé si estás familiarizada con estos experimentos que se hicieron con am, ah, primates donde, ya sabes, ellos, ya sabes, no pueden hacer la tarea. Digamos que la tarea es, ya sabes, para recibir una recompensa de comida. No pueden hacer la tarea con su propio brazo porque les han atado los brazos detrás de la espalda. Pero tienen un brazo robótico que está conectado con muy pocos electrodos a su corteza motora, ¿de acuerdo? Y luego a cada uno de estos monos se le asignó una dimensión física diferente del brazo. Tenían que coordinarse para lograr que ese brazo fuera a buscar la golosina, ya sabes, el objeto para que recibieran su recompensa. Y entonces no lo están haciendo moviéndose un poco a la izquierda, un poco a la derecha, ya sabes. No más que, ya sabes, los peces o los pájaros hacen eso cuando todos se están moviendo. Ya sabes, es que entran en sincronía y entonces la tarea es realizable. Así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro usa la sincronía, la sincronización para que todos los diferentes módulos de nuestro cerebro operen juntos. Pero creo que si piensas de esa manera, entonces empiezas a darte cuenta, no es nada sobrenatural, de hecho es uno de los procesos más naturales que existen. ¿Puedes contarnos más experimentos que nos ayuden a entender esto? Porque el que describiste es excepcionalmente poderoso y creo que la gente que escucha podría decir, bueno, he escuchado mucho sobre esto. Sabes, no escuchamos mucho sobre los detalles de los experimentos y creo que es extremadamente útil tener estos ejemplos. He presentado mis datos con esa chica, ya sabes, en la conferencia de la Asociación Parapsicológica. Los he presentado, ya sabes, y esto fue hace como 13 años. Sabes, presenté en la conferencia de la ciencia de la conciencia. Y luego, ya sabes, hice un trabajo similar con, ya sabes, Akili Manisha, ya sabes, y él pudo escribir en su teclado. Y su madre pensaba, ya sabes, el número aleatorio, la palabra aleatoria o cualquier oración y así. Y eso apareció en Telepathy Tapes en particular. He hecho experimentos con al menos una docena de niños, ya sabes, pero no todos están en telepathy tapes porque no todos quieren hacerlo público. Y algunos de los que son más profundos son los que no quieren hacerlo público. ¿Sabes? Cuando digo uno de ellos es como, ya sabes, hay un niño que realmente puede escribir con una pluma. Está bien, así que realmente es como, no puedes decir que eso es comunicación facilitada. Nadie lo está tocando y él literalmente puede escribir las letras. Está bien. La persona con la que él es telepático es su padre adoptivo, así que ni siquiera hay un componente biológico en eso, ¿sabes? Eso es extraordinario. Esta es una pregunta filosófica, pero espero que también tengas una explicación práctica. ¿Por qué estamos hechos así? Es decir, ¿por qué tenemos tanta diversidad en nuestras capacidades, especialmente ante tantos otros desafíos como problemas del habla o diferencias cognitivas? ¿Qué es lo que tiene el cerebro que permite este tipo de diversidad y, ya sabes, nuestra capacidad de asombrarnos ante ello? Soy estudiante de evolución. Y bueno, lo que pasa es que la especie tiene ciertas necesidades que necesita satisfacer. Bien, y una especie siempre está evolucionando junto con el ambiente. Bien, si cambias radicalmente el ambiente, eso ejerce presión sobre la especie para que evolucione. Bien, y nosotros, digo, en los últimos 100 años,
Todo ha cambiado radicalmente. Tenemos muchas cosas en nuestro entorno que no son naturales y que están influyendo en la expresión de los genes, si no es que, ya sabes, afectando los genes mismos, ¿no? ¿Sabes? Y además de eso, ya sabes, nosotros tenemos, ya sabes, todos estos cambios en nuestro, ya sabes, microbioma intestinal, ya sabes, y nuestro bioma intestinal es, ya sabes, el principal productor de neurotransmisores. Lo que estamos viendo es un cambio en el estilo cognitivo. Bien, así que la mayoría de las personas tradicionalmente han sido pensadores verbales. Bien, ya sabes lo que significa que ya sabes la forma en que piensan es usando el lenguaje, ya sabes igual que la IA, es un sistema basado en el lenguaje, ¿verdad? E incluso si no puedes leer o escribir, puedes hablar, presumiblemente. Una de las características del pensamiento verbal es que es muy, muy lineal. Está bien, sabes, sabes, el significado es totalmente diferente dependiendo de la secuencia de las palabras. Está bien. Y así lo tienes, sabes, y es como experimentamos el tiempo. Tiene que ir en esta dirección, sabes, tiene que ir en una sola dirección y nosotros lo seguimos. Bueno, lo otro sobre el lenguaje es que las mismas palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto y de la entonación de tu voz cuando las dices. Y esas son habilidades del hemisferio derecho, la capacidad de, am, ya sabes, ponerlo en contexto y también entender la entonación. Bueno, ya sabes, cuando empezamos a pasar a la comunicación escrita, empezamos a tener malentendidos todo el tiempo porque eliminamos esas dos cosas. Para eso sirve el LOL, para que la gente sepa que estás bromeando. Exactamente. Por eso tenemos, ya sabes, por eso tenemos estos emojis y cositas como el LOL. Exactamente. Cada vez estamos más y más atrapados en malentendidos constantes, porque el lenguaje en sí, ya sabes, tiene todas estas imperfecciones integradas, a menos que lo uses cuando estás en un contexto social en el que ya sabes, tienes un entendimiento mutuo con la otra persona. Así que hay otro tipo. El otro problema con el lenguaje es que podemos llegar a creer todo tipo de cosas. Ya sabes, piensa en lo que hacen los políticos y los abogados todo el tiempo. Usan el lenguaje para darle un giro a algo común, ya sabes, darle un giro a algo que podría convencerte de algo que quizá no sea realmente cierto. Es su versión, pero puede que no esté, ya sabes, representando, ya sabes, la manera más precisa de ver las cosas. Y entonces todas estas son presiones del entorno que han creado muchos de los problemas en los que estamos hoy. Ya sabes ese dicho de que no puedes resolver los problemas de hoy con el mismo tipo de pensamiento que los creó. Y por eso lo que necesitamos es una forma de pensar mucho más holística. Así que sabes, una de las cosas que sabemos sobre las personas autistas es que ellas, en lugar de ser dominantes en el lenguaje y en el hemisferio izquierdo, dominantes analíticamente, son más del hemisferio derecho, intuitivas, pensamiento gestal, reconocimiento de patrones, procesamiento visual espacial, lo cual es mucho más eficiente y mucho más preciso. ¿Sabes? Y eso, y luego se orienta mucho más hacia una comprensión perceptiva, que es como lo describen, en vez de, bueno, esto es lo que leí, y déjame, ya sabes, y luego alguien más puede discutir contigo y decir, bueno, yo leí esto. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los individuos no hablantes. Tiene 18 años y pude pasar un tiempo con él aquí socialmente, ¿no? Ya sabes, en un entorno de entrevista. Y noté que había, ya sabes, una naturaleza poética en su comunicación. Estaba tecleando por su cuenta. Y lo que pensaba era, así suenan todas nuestras voces internas, ¿verdad? Piensa más en imágenes y emociones. Y también creo que hablando evolutivamente, esto es muy reciente, como los escritorios, las computadoras, los teléfonos y cosas así, durante la mayor parte de la historia humana no vivíamos así, ¿verdad? Vivíamos cerca de la naturaleza. Teníamos, sí, muchos rituales y cuentos populares y creencias religiosas a las que muchas personas ya no se aferran.
Pero la estructura del desarrollo humano tal como lo conocemos, ¿verdad? De nuestra especie estaba muy ligada a cosas que no necesitaban ser escritas ni entendidas de manera lineal. El tiempo mismo, la estructura de la realidad, ya sabes, durante miles de años, las tradiciones han hablado de que esto es una proyección, ¿verdad? Esto es una sombra en la cueva. Platón, ¿verdad? La única manera de vivir es muriendo. Ya sabes, todas estas ideas en realidad ese es nuestro estado natural. Y luego le ponemos todo esto encima y conocemos a estos individuos con habilidades excepcionales que sinceramente están muy en sintonía con la manera en que gran parte de la humanidad se relacionaba. 100%. Sí, yo diría que realmente mucho de lo que están haciendo es ayudarnos a recordar lo que todos solíamos ser capaces de hacer y que nos han hecho dejar de creer en ello. Nos han educado para dejar de creer en ello, mientras el cerebro sigue siendo plástico y se está desarrollando, en lugar de, ya sabes, trabajar en este tipo de habilidades. De hecho, les hemos estado diciendo a los niños, no, tú sabes, eso es imposible, o ya sabes, bueno, eso es solo tu imaginación o lo que sea. Y ya sabes, y todos quieren encajar, ¿verdad? O sea, la mayoría de las personas quieren encajar, ya sabes, socialmente quieres encajar y estás sujeto a la presión de grupo. Y entonces no quieres que la gente piense que eres tonta o loca o esto o aquello. Así que todo eso se queda guardado y no se refuerza. Nuestro sistema educativo pasó a centrarse por completo en memorizar cosas que eran totalmente irrelevantes. Los niños se han aburrido muchísimo y ahora con la llegada de la inteligencia artificial es como, bueno, ¿por qué debería siquiera hacer mi tarea? ¿Sabes? Y es como, sí, sabes, más vale que no hagas trampa, aunque sea por principios. Seamos realistas, la inteligencia artificial puede procesar el lenguaje extremadamente bien. Lo que necesitamos hacer es educarnos como sociedad para operar desde un nivel más alto de conciencia, porque ya sabes, el resultado de la inteligencia artificial depende de la persona que la usa. La inteligencia artificial responderá a la inteligencia de la persona usuaria. Y así, entre más sofisticadas sean tus preguntas, mejores respuestas obtienes de la inteligencia artificial, ¿sabes? Así que necesitamos trabajar en regresar a eso. Ya sabes, ya sabes, desarrollar nuestra intuición, desarrollar nuestras, ya sabes, habilidades de procesamiento más holísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial puede encargarse de las cosas en las que, ya sabes, tradicionalmente nos hemos enfocado en las escuelas. Deja que los niños jueguen otra vez, déjalos, ya sabes, explorar las artes, déjalos experimentar el mundo real de una manera en la que no estén. No les están diciendo qué pensar. Están descubriendo lo que existe. ¿Qué crees que significa la existencia de la telepatía en las personas que estudias para el resto de nosotros? ¿Es que todos nos hemos alejado de esta habilidad? ¿Es algo a lo que la gente en general pueden volver a acceder? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto como una señal potencial para que los demás reconozcan que podría ser posible para ellos? Realmente creo completamente que esto que llamamos telepatía está presente en todos nosotros cuando somos bebés y es la razón por la que adquirimos el lenguaje tan fácilmente. Estamos descargando el lenguaje. Bueno, sí, o sea, piensa en lo rápido que un niño pequeño aprende el lenguaje y históricamente no hemos estado sentados ahí con un libro de imágenes. Ya sabes, asociando los sonidos que salen de mi boca con la imagen, ya sabes, y repitiéndolo una y otra vez. Y ahora pasamos a la siguiente imagen y lo repito una y otra vez. En cambio, el niño simplemente está rodeado de todas estas personas que solo están hablando e interactuando en el mundo y están descubriendo el contexto, están descubriendo lo que significa todo este lenguaje sin que se les diga, sin tener un diccionario. Y por eso creo que es gracias a la conciencia compartida y la sincronización que la información sobre de qué se trata está emparejada con los propios sonidos, lo cual, ya sabes, sin tener que estudiar las reglas de la gramática o, ya sabes, el análisis del lenguaje, simplemente lo adquieren. Me hace pensar,
¿Por qué no hay más casos de personas que de repente saben idiomas que no deberían saber o a los que no han estado expuestos? Ya sabes, la incidencia de habilidades extraordinarias de tipo savant que has experimentado. De alguna manera, casi esperarías que hubiera más de esos casos, si el mecanismo funciona porque la información existe a nuestro alrededor y simplemente la estamos aprovechando. Bueno, a veces, ya sabes, por una lesión o por un derrame cerebral o por, ya sabes, procedimientos neuroquirúrgicos muy interesantes, se revelan cosas. Pero dejaré que la doctora Hennessy hable sobre eso. Sí, sí, o sea, tenemos algo llamado síndrome del sabio adquirido, donde alguien, ya sabes, es como un ejemplo de eso es Jason Paget, quien fue golpeado cuando iba a casa desde un bar de karaoke y pasó de ser un vendedor sin interés en las matemáticas a un matemático que ve fractales en todas partes. Y ya sabes, sí, ya sabes. Y hay personas que desarrollan demencia frontotemporal, ya sabes, en la que realmente están perdiendo tejido cerebral en sus lóbulos frontal y temporal, que empiezan a desarrollar estas, ya sabes, talentos musicales y artísticos. Hay un doctor que fue alcanzado por un rayo, ya sabes, que de repente se convirtió en un compositor increíble y se obsesionó con la música. Entonces, el síndrome del sabio adquirido sí existe, lo cual sugiere que hay como un potencial latente. Y entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, algo está pasando que básicamente está alterando los filtros. Así que nuestro sistema sensorial solo capta, ya sabes, un cierto ancho de banda de, ya sabes, y luego está el cerebro, que es, ya sabes, a través de, ya sabes, como el tálamo y, ya sabes, los lóbulos frontales, ya sabes, está excluyendo mucho. Es como, no, no, demasiado, demasiado, demasiado. Así que lo que está haciendo es limitarnos a lo que es relevante para el aquí y el ahora y la supervivencia. Porque si estuvieras accediendo a todo tipo de información a la que estas personas con las que trabajo acceden porque no tienen buenos filtros, entonces no eres realmente funcional. Lo que necesitamos es la capacidad de saber cómo, am, ya sabes, ajustar los filtros como un regulador de intensidad, ya sabes, girarlo, ya sabes, subirlo y bajarlo. Cierto. Como todas esas cosas que pensamos que hacen posible sentarnos aquí y tener esta conversación sin que yo me altere porque tengo ropa puesta, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto antes. O como si te concentras, ya sabes, cualquier buen terapeuta somático te hará hacer esto, como sentir tu cuerpo en la silla, ¿verdad? Hay toda una serie de información sensorial que se recibe constantemente, ¿cierto? Como todas estas cosas. Y cuando ves, o si tienes un niño con necesidades especiales o conoces a alguien con necesidades especiales, eso es una de las cosas que notas, que se distraen con facilidad. A menudo hay mucha inquietud, hay mucha, ya sabes, autoestimulación que es necesaria. Esas son cosas para tratar de regular esta falta de filtros. Y para quienes tenemos TDAH, ¿verdad? Esa incapacidad de dejar de estar pendiente de todo, ¿verdad? Esa incapacidad. O sea, yo tengo esto, ¿verdad? Como que si hay una distracción, normalmente puedo regresar, pero voy a captar cada cosa. Esa es una diferencia en los filtros, así que imagina eso a esta escala. Pero cuando eso se libera, mira todo lo que está disponible. Y para cualquiera que haya tenido, ya sabes, experiencias psicodélicas, experiencias trascendentales, cuando levantas ese velo, ¿verdad? Cuando se permite que ese ego se eleve, tenemos una probadita de cómo es estar abiertas a una experiencia diferente de conciencia. Sí, y no tiene ningún sentido para mí que alguien cuyo filtro empieza a reducirse no se sienta abrumado simplemente por la ropa en su cuerpo. Quiero decir, estos niños autistas no soportan las etiquetas en la ropa. Ya sabes, son súper sensibles. Algunos de ellos andan desnudos porque no pueden apagar esa sensación. Y ya sabes, no duermen bien porque ni siquiera pueden apagarla al dormir. Así que ya sabes, se llama filtrado sensorial, esa habilidad. Pero el síndrome del sabio, las personas que han tenido el síndrome del sabio adquirido, el hecho de que de repente puedan tener una lesión de algún tipo que reduce el filtro y luego obtienen un conjunto de habilidades muy específico, como que de repente pueden ver fractales. Eso para mí es un poco desconcertante porque es como, no es que su filtro tuviera un pequeño agujero y mágicamente los fractales entraron por el agujero, es como si hubiera habido un daño importante, toda una región, y en vez de que ellos,
ya sabes, que se les revelara el código de la realidad. Y ahora ven, ya sabes, letras aleatorias como la gente ve con DMT, donde hacen, ya sabes, el experimento del láser. Donde ahora estoy mirando la pared y estoy viendo la estructura de la realidad y estoy totalmente abrumado e incapaz de funcionar, como que pensaría que si recibes un golpe fuerte en tu sistema de filtrado, no solo te va a dar una habilidad mágica, es que simplemente me cuesta entender el mecanismo de lo que está pasando. ¿Sabes? Lo que estamos tratando es como una red súper elaborada, una súper autopista de información que va en muchas direcciones diferentes. Y aunque no hay mucha variabilidad, o sea, la mayoría de nosotros tenemos cerebros muy similares, va a haber diferencias individuales. Pero no estamos hablando de eso y ya han hecho estos experimentos. O sea, si quitas el tálamo, no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otros sistemas. Y bueno, la doctora Hennessy obviamente puede hablar de esto mejor que yo, especialmente en cuanto a los centros lingüísticos. Pero ya sabes, hay mucho misterio aquí, pero no estamos hablando de lo que pasa si quitas el sistema de filtración. No es eso. Sí, yo diría, sí, solo diría que el sistema de filtrado se reduce y ya sabes, y creo que sabes, probablemente se relaciona con, es muy similar a lo que la gente reporta cuando usa psicodélicos como la ayahuasca y la psilocibina. Las personas que usan esos psicodélicos reportan sinestesia. Todos estos niños tienen sinestesia. Está bien, ya sabes, están asociando, sabes, colores con, ya sabes, con letras o números o, ya sabes, viendo auras alrededor de animales o personas. Hay más de 60 formas de sinestesia y así que tienen, ya sabes, una o más formas de sinestesia. Eso lo ves con los psicodélicos. Ellos experimentan algo que se llama ceguera temporal, donde ya sabes, el pasado, el presente y el futuro parecen coexistir. Eso es otra cosa que la gente dice. Su sentido de dónde están en su cuerpo, ya sabes, o incluso la integridad de su cuerpo y dónde empiezan, o ya sabes dónde, ya sabes dónde están sus límites, ya sabes entre ellos y ya sabes lo que está afuera, eso se vuelve muy borroso. Y la telepatía es algo que la gente reporta con psicodélicos, ya sabes, conciencia compartida. Y entonces es como que hay, y si ves dónde funcionan los psicodélicos, tienes, ya sabes, dónde operan, actúan sobre los receptores 5HT2A en el tálamo, que están, y en la corteza frontal, ese es el sistema de filtrado y regulación. Y entonces estos chicos creo, y tengo un nuevo instituto sin fines de lucro, el Instituto Génesis, y una de las cosas que estoy haciendo es que realmente estoy analizando, ya sabes, esto desde un punto de vista científico para entender qué tienen de distinto, creo, sus problemas intestinales. Sabes, creo que el microbioma intestinal en realidad está afectando su metabolismo del triptófano y está provocando que tengan, ya sabes, compuestos que están actuando sobre estos, ya sabes, receptores sobre los que actúan los psicodélicos. Pero ya sabes, no es, ya sabes, básicamente lo que está haciendo, ya sabes, es reducir sus filtros. Sabes, pero ya sabes, la pregunta para mí, que es una pregunta interesante, que es la que planteaste, Jonathan, es, ya sabes, ¿por qué es que alguien obtiene una habilidad savante específica? Sabes, para mí es más fácil entenderlo cuando es como si hubiera muy pocos filtros y es como si estuvieras viendo todas estas cosas, ya sabes, pero, ¿por qué? ¿Sabes por qué ciertas habilidades específicas? Y realmente no tengo la respuesta inmediata para eso, pero estoy muy, muy interesada en ello. ¿Puedes contarnos más sobre lo que crees que está pasando en el intestino? ¿Qué está causando, ya sabes, que alguien que es autista tenga esa expresión? ¿O qué estás investigando específicamente en el intestino? Creo que es toda un área porque algunas personas dirán que, ya sabes, han visto mejoras enormes con trasplantes fecales u otros tratamientos para reparar el intestino. ¿Crees que ese es un camino a seguir para la investigación? Pero hay mucho que puedes hacer antes de un trasplante fecal. Por ejemplo, un buen probiótico para niños en el espectro puede hacer maravillas. Sí, bueno, también tienen cápsulas que, ya sabes, cápsulas de popó que algunas personas, ya sabes, o sea, suena asqueroso. Así que, ya sabes, la A gente no lo nosotras no, hace. a nosotras no.
Cuando piensas en cómo ha cambiado el microbioma intestinal, ahora, ¿cómo entras? Ya sabes, entras en alguna, ya sabes, cultura indígena y ellos, ya sabes, tienen fácilmente, ya sabes, 10, 15 veces la cantidad de organismos que nosotras, o sea, si no es que más. Y piensas en todos los químicos en nuestra comida que están matando bacterias. Y entonces obtienes esto, lo que llamamos una disbiosis, cuando tienes un crecimiento excesivo de algunas y ya sabes, una representación insuficiente de otras. Tienes problemas con el intestino permeable, ya sabes, porque tienes toda esta inflamación en el intestino. Y entonces estos niños realmente están, ya sabes, plagados de todos estos problemas intestinales. Además, hay una gran distribución de receptores de serotonina en el intestino también. Sí, exactamente. Quiero decir, hay receptores de serotonina en nuestras, ya sabes, plaquetas. Hay receptores de serotonina en muchos lugares, no es solo en el cerebro. Y luego estos niños tienden a comer dietas muy restringidas. Son tan sensibles al sabor, al olor, a esto y aquello. Es como, ya sabes, así que puedes imaginarte que su microbioma intestinal está aún más reducido. El cuerpo va a hacer, ya sabes, va a seguir metabolizando. Trabaja con lo que tiene, ¿ok? Ya sabes, y trabaja con lo que tiene. Pero desafortunadamente el cerebro realmente no está recibiendo, ya sabes, los neurotransmisores que necesita. Y luego está recibiendo, ya sabes, otra vez, está recibiendo, ya sabes, químicos que podrían parecerse al triptófano, ¿ok? Pero en realidad se parece al triptófano, pero en realidad es algo como bufotenina, que tiene propiedades psicodélicas, ya sabes, porque es más potente que el DMT. Y entonces, ya sabes, pero es, ya sabes, entonces, lo que quiero hacer, sin embargo, es, ya sabes, esto es una hipótesis. Lo que quiero hacer es estudiar el microbioma intestinal en estos niños. Está bien, ya sabes, y puedes hacer eso observando el ARN de las especies, ya sabes, solo una muestra de heces. Mira lo que, ya sabes, busca cualquier sobreexpresión ahí. Y también observa su genética, porque también es la forma en que descompones estas cosas, ya sabes. Y ya sabes, entonces la genética de los neurotransmisores, ya sabes, el metabolismo o ya sabes, la creación. Y luego también observar, ya sabes, ni sus metabolitos y ver si hay, ya sabes, podemos verlo como un sistema, ok. Es que, y observar los comportamientos. Y si ves eso, tienen una sobreexpresión de estos organismos. Si ves demasiado de esto y no lo suficiente de aquello, y lo vinculamos con este comportamiento, así que en realidad es, ya sabes, revolucionaría la psiquiatría abordarlo de esa manera, pero es mucho trabajo hacer todo ese análisis. Pero lo que haría es que integraría la psiquiatría al resto del campo de la medicina, donde no solo estamos viendo algo y diciendo eso es un síndrome. Vamos a agrupar a todos esos niños, ya sabes, porque sabemos que hay algo, ya sabes, retroceden, su comportamiento es anormal. Y ya sabes, no solo vamos a darles estos medicamentos que afectan muchas cosas y realmente no llegan al problema de raíz. Yo digo, no, vamos a llegar al problema de raíz, porque hay algunos niños que, ya sabes, tuvieron padres que realmente se esforzaron muchísimo por sanar su intestino y luego el niño pudo vivir, ya sabes, una vida donde realmente pudieron ir a la universidad y conseguir un trabajo y ya sabes. Sí, esto es algo que es muy importante para mí y para Jonathan. Definitivamente hablamos mucho de esto. Y ya sabes, hubo mucho. Ya sabes, no quiero entrar como en la política intrincada de estas conversaciones. Sin embargo, cuando había doctores, esto fue antes de Make America Healthy Again. Ya sabes, mis hijos tienen 20 y 17 años. Así que cuando nació mi primer hijo y cuando nació mi segundo hijo, gran parte de la conversación era sobre qué les estamos dando de comer a nuestros hijos y por qué estamos viendo este aumento en los trastornos de apego, en los trastornos del procesamiento sensorial, por qué a todos les están diagnosticando autismo, ¿verdad? Todo esto estaba sucediendo. Y hablamos mucho de esto. A menudo la gente no quiere escuchar que hay características de comportamiento, no solo en los niños, sino también en los adultos, que pueden ser alteradas significativamente por los alimentos que consumes y al eliminar los alimentos que no deberías comer, ¿verdad? Y fuimos criados, ya sabes, muchos de nosotros con la dieta americana estándar, la dieta SAD, ¿verdad? De hecho, ese es el acrónimo, ¿verdad? Es la dieta SAD. Y ya sabes, la gente dice, si eres autista no hay nada que puedas hacer. Y luego la gente
repente empezó a ser acusada de, ya sabes, curar el autismo. Y la idea es, primero que nada, eliminar muchas de estas etiquetas y entender que hay un sistema realmente elaborado que puede cambiar una variedad de comportamientos. Y ya sabes, todos esos padres hippies que decían, no comemos colorantes alimentarios. Y todos se reían de ellos, como eres ridícula, eres absurda. De repente, ahora hay una conversación sobre si deberíamos estar ingiriendo, ¿verdad? Estos colorantes venenosos. ¿Por qué Europa los ha prohibido durante decenas de años en algunos casos? Y aquí todavía seguimos comiendo ADN modificado genéticamente, como en nuestro cereal de desayuno. Es otra historia, pero había una cosa que quería preguntarte. Hay una población de personas que realmente aman esta investigación. Y cuando salieron telepathy tapes que mostraban parte del trabajo, el increíble trabajo que haces, muchas personas perdieron la cabeza de la emoción porque finalmente se sintieron escuchadas y comprendidas. Y estas no eran necesariamente personas que encajarían en el diagnóstico de autismo del que estamos hablando, sino una gran cantidad de personas que serían diagnosticadas como neurodivergentes. O hippies, o personas excéntricas, o personas que creían en espíritus, fantasmas y ángeles, ya sabes, todas esas cosas. Muchas de esas personas se sintieron muy identificadas con telepathy tapes. ¿Puedes explicar el impacto más amplio del trabajo que realizas? Porque es fascinante aprender sobre el cerebro y todas las cosas increíbles que hace. Pero ¿puedes explicar este impacto más grande del que has sido parte y que ha cambiado la manera en que muchas personas entienden la conciencia y cómo funcionamos? Sí, gracias por esa pregunta, porque no quiero que la gente tenga la impresión de que lo que estoy diciendo es que estos son los únicos niños que pueden hacer esto. Está bien, o sea, recibo correos electrónicos, ya sabes. Y ya sabes, hay personas que se me acercan cuando hablo en una conferencia todo el tiempo, personas que me agradecen diciendo, vaya, tu trabajo realmente valida lo que ha sido mi experiencia, pero he tenido que guardar silencio. No están en silencio porque no tengan la capacidad de hablar. Han sido silenciados porque vivimos en una sociedad que patologiza estas experiencias. Y ya sabes, las patologiza ya sea psiquiátricamente o las demoniza por motivos religiosos, ya sabes, debes estar poseído por demonios, ¿verdad? Y así que sea lo que sea, ya sabes, lo que diga el dogma, ya sabes, eso hace que alguien sienta que va a ser un paria. Ellos se quedan en silencio. Y entonces la razón por la que me enfoqué en las personas autistas no es porque pensara que eran las únicas. Fue por esa afirmación en la ciencia de que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y ya tenemos, sabes, más de 120 años de este tipo de experimentos, observando a personas que tienen este tipo de habilidades y demostrando que sí es estadísticamente significativo, ya sabes. Y esto, ya sabes, se reporta comúnmente, ya sabes, y es parte de muchas tradiciones culturales y bla, bla, bla. Pero afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Yo solo digo, bueno, ¿quién es la persona que puede hacerlo? ¿Quién puede presentarse y proporcionar la evidencia extraordinaria? Si alguien pudiera hacerlo, sería una de estas personas. Ese es mi punto de partida. ¿Puedes contarnos sobre tus experiencias sobrenaturales personales? ¿Tú tuviste lo que supongo que se llamaría una experiencia no exactamente cercana a la muerte, sino adyacente a la muerte a los 13 años? Tengo un hermano mayor que, ya sabes, una de sus cosas favoritas mientras crecíamos era, ya sabes, hacer cosas para molestar a su hermanita, ¿verdad? Así que una de las cosas que hizo fue que me llevó, él y su amigo me llevaron en una canoa por el río y sin chalecos salvavidas ni nada de eso. Y nunca me habían enseñado a nadar. Y yo estaba gritando, no sé nadar, no sé nadar. Y mi hermano, él pensó que era gracioso. Y su amigo también pensó que era gracioso. Voltearon la canoa y me hundí y me estaba ahogando. Y tuve una revisión de mi vida. Quiero decir, en ese momento no sabía cómo llamarlo, pero fue como si mi vida simplemente pasara frente a mis ojos. Y aún así, también sentí una especie de aceptación pacífica de que me estoy muriendo, ¿sabes? Y sé que mi mamá se va a angustiar, pero ya sabes, ya sabes, ya sabes, simplemente no voy a llegar a cenar a casa. Y lo siguiente que supe fue que alguien que lo había presenciado entró, alguien que había trabajado como salvavidas y que casualmente estaba en el río esa tarde. Él entró, me encontró, me rescató y me salvó la vida.
Y no fue sino hasta años después que escuché los términos revisión de la vida y experiencia cercana a la muerte. Y yo estaba como, así que eso era. Y entonces luego am, voy a esta conferencia donde, ya sabes, Phyllis PMH Atwater está hablando sobre su investigación de experiencias cercanas a la muerte y ha estudiado a miles de personas, incluyendo niños. Y estoy escuchando su conferencia y ella muestra una lista de características de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y yo, ya sabes, estoy viendo esa lista. Y algunas de ellas son psicológicas y otras son en realidad de naturaleza física. Y estoy viendo esta lista y son como, no sé, unas 16 cosas más o menos. Las estoy viendo y pienso, caray, tengo prácticamente cada una de ellas. Así que hablé con ella después y pero lo interesante es que no desarrollé todo eso hasta que tuve mi segunda experiencia. Y pero esa no fue una en la que yo, ya sabes, estuviera muriendo, ya sabes, o muriera y ya sabes, me trajeran de vuelta a la vida. Y esa fue mientras estaba solicitando ingreso a la Facultad de Medicina y estaba cruzando la calle y alguien, ya sabes, vino por una calle de un solo sentido en sentido contrario. Y ya sabes, lo último que recuerdo es bajarme de la banqueta. Y lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital en el piso de neurocirugía con una conmoción cerebral severa. Y yo había estado inconsciente durante varias horas. Y no tenía idea, no recuerdo nada de lo que pasó durante esas horas. Pero de alguna manera me sentía profundamente diferente. Y esa diferencia tan profunda que sentía yo estaba como me rascaba la cabeza y decía, ¿qué es esto? No sé, ¿sabes? Ni siquiera sé cómo llamar a esto. Y entonces pensé, Dios mío, Es como, creo en Dios. Y pensé, bueno, espera un minuto. ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Sabes? Porque me criaron como atea. Me criaron sin ninguna religión. Y pienso, ¿cómo podría creer en Dios, sabes? Y luego recordé que la noche anterior, cuando estaba en esta clase avanzada de matemáticas, esta mujer sentada junto a mí me dijo, ¿dónde vas a hacer el posgrado en matemáticas? Y yo le dije, no voy a hacer un posgrado en matemáticas. Ella dijo, pero eres tan talentosa, realmente tienes un don para las matemáticas. ¿Cómo puedes desperdiciar el don que Dios te dio? Y yo le dije, ¿tú crees en Dios? Le dije, llegaste tan lejos en matemáticas y crees en Dios. Ella dijo, tú llegaste tan lejos en matemáticas y no crees en Dios. Y empezamos a discutir sobre eso. Y terminé diciendo, ojalá creyera en Dios, pero nunca va a pasar. Y luego fue a la mañana siguiente cuando quedé inconsciente. Y entonces tuve este sentimiento, pero no tenía nada con qué relacionarlo. Pero fue después de esa experiencia que vi que había muchas similitudes con, ah, wi- ya sabes, con las secuelas de experiencias cercanas a la muerte. así que cuando regresas es solo esa sensación que cambia. No tienes, ya sabes, recuerdos que surjan después de haber estado ahí. No tenía ningún recuerdo en absoluto. Y entonces, ya sabes, después de que terminé mi formación médica, después pasé tiempo estudiando todas estas diferentes tradiciones espirituales para ver si había algo que pudiera, ya sabes, algún tipo de marco que encajara. Y ya sabes, yo estaba buscando universales, ya sabes, si hay cosas en las que todas las religiones creen y etcétera, 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 etcétera. Así que realmente, ya sabes, eso me llevó a, ya sabes, cosas como el budismo y los Vedantas y básicamente mirar las tradiciones orientales. Había personas de esas tradiciones con las que los físicos de principios del siglo XX se reunían regularmente porque veían que estaban describiendo la misma realidad. Y yo, por mi formación en matemáticas y, ya sabes, en biofísica y porque mi hermano era físico y todo eso, tenía sentido para mí que vinieran de, ya sabes, estos diferentes, ya sabes,
antecedentes totalmente diferentes. Pero ya sabes, uno de ellos, ya sabes, ciencias duras, matemáticas, ya sabes, física, ya sabes, y luego el otro, ya sabes, la máxima expresión del, ya sabes, camino místico, intuitivo. Y están describiendo la realidad de la misma manera y que es la misma manera en que estos individuos autistas con los que trabajo describen la realidad. Así que eso es básicamente lo que he hecho con esto, en pocas palabras. ¿Podemos hablar un poco sobre los sueños y la precognición? ¿Has investigado algo sobre los símbolos y significados de los sueños? ¿O sobre personas que pueden acceder al campo de información más amplio a través de los sueños? ¿Y sobre personas que tienen o aparentemente tienen experiencias precognitivas, ya sea en sueños o de otra manera? He estado interesada en los sueños desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Los sueños son una ventana al, ya sabes, inconsciente. Y ya sabes, analizar sueños es algo que hago. Ejercí como psicoterapeuta durante 40 años y estoy muy metida en la psicología junguiana y en entender los arquetipos. Cuando estaba escribiendo mi libro de ESP Enigma, una de las cosas que me pregunté fue como un experimento mental, ¿sabes? ¿Cuál sería la fisiología compartida que básicamente parece ser común entre quienes reportan habilidades psíquicas con mayor frecuencia? Sí. Y entonces, ¿sabes? Me encontré con esta literatura que hablaba sobre cómo es durante el sueño onírico que muchas personas, innumerables personas han tenido experiencias precognitivas, aunque normalmente no se considerarían psíquicas. Pero en el estado de sueño, ¿sabes? Tenían estas habilidades. Y luego me enteré de la investigación sobre los sueños que habían hecho los parapsicólogos. Y yo estaba como, bueno, ¿qué es lo que, ¿sabes qué nos dice la imagenología funcional del cerebro sobre el estado de sueño? Y lo vi y lo que noté fue que el hemisferio izquierdo, que es, ya sabes, el hemisferio basado en el lenguaje y la lógica, durante el sueño no es dominante como lo es en la vida despierta. Sabes, la actividad ahí está reducida y es el hemisferio derecho el que es dominante, que es el lado del procesamiento intuitivo y gestáltico. Y luego la otra cosa es que durante el sueño, los lóbulos frontales, que ya sabes, juegan un papel en nuestras expectativas. Los lóbulos frontales también están reducidos. Ya sabes, ellos están, ya sabes, los lóbulos frontales están reducidos en el TDA, ya sabes, y en niños pequeños. Y sabes, en términos de su actividad, ya sabes, no están totalmente conectados con el resto del cerebro en los niños. Así que yo estaba como, y los niños reportan estas habilidades, ya sabes, y algunas personas las dejan atrás al crecer. Y luego pensé en, bueno, el síndrome de Savant, ya sabes, eso es como, ya sabes, mayor reconocimiento de patrones, ya sabes, hemisferio derecho, ya sabes, procesamiento visual espacial, ya sabes, visual, ya sabes, hemisferio derecho. ¿Dónde están sus déficits? En el lenguaje, ya sabes, y es así que seguía viendo este patrón una y otra vez y lo presenté en la conferencia de la ciencia de la conciencia en 2005. Ya sabes que básicamente, ya sabes lo que ves con estos savants, ya sabes, y ya sabes, y con las habilidades psíquicas es la inversión del estado de vigilia habitual, dominancia cerebral, ya sabes, o pero ya sabes qué áreas son las más activas. Y entonces cuando pensé, ya sabes, bueno, quién es. Que entonces, ya sabes, sería más probable que en un estado de vigilia exprese ese tipo de dominancia invertida. Y pensé, serían los niños autistas y otras cosas sobre ellos, como ya sabes, encuentras oído absoluto en ellos con más frecuencia. Así que tienes una alta fidelidad de, ya sabes, aunque tengas una reducción en el filtrado de señales, sí, o sea, filtrado reducido de, ya sabes, información, tienes una mayor fidelidad de señal. Y tienen la capacidad de volverse muchas veces, ya sabes, realmente como que se enfoquen mucho en una sola cosa, ya sabes. Así que todas estas diferentes características que yo sabía que los harían los candidatos más probables. Tengo una pasión muy fuerte por la Oficina de Premoniciones, que fue un libro de Sam Knight sobre, ya sabes, todo este campo de estudio, en gran parte basado en el Reino Unido.
que intentaba averiguar por qué ciertas personas, la mayoría de las cuales estaban en instituciones de salud mental, ¿verdad? Y habían sido encerradas y consideradas incapaces de funcionar en el mundo real. The Premonitions Bureau lo conformaban, en particular, dos psiquiatras que estaban recopilando información para tratar de averiguar por qué ciertas personas tenían premoniciones sobre todo tipo de cosas. Muchas de ellas no sucedieron, pero algunas de ellas sí ocurrieron con tal especificidad. Y esto es algo que Elizabeth Cron, cuando fue alcanzada por un rayo siendo una madre joven, simplemente iba tan tranquila por Texas a finales de los años 80, cuando regresó de su experiencia cercana a la muerte. Esto fue una de las cosas que empezaron a sucederle. Y ella no creía en cosas como las auras, la vida después de la muerte o la comunicación después de la muerte. Y empezó a recibir imágenes. Ella decía que no eran pesadillas ni sueños. Pero cuando estaba en ese tipo de estado teta, ella estaba recibiendo información muy específica, la cual empezó a registrar con fecha y hora. Muchas de las cosas que vio no se hicieron realidad, pero algunas sí se cumplieron con una especificidad que solo puede describirse como que esa información ya existía, ¿verdad? Y ella pudo acceder a ella. Eso es lo que es tan interesante. Y sabes, tu investigación y todo el trabajo que has hecho, sabes, ha sido un punto central y una piedra angular tan importante para abrir esta conversación, no solo en el autismo, sino también en la comprensión más amplia de cómo funciona el cerebro y qué pasa cuando no funciona como creemos que debería. Sí, bueno, gracias, sí. Ella abrió el camino para que pudiéramos avanzar, Jonathan. Ella camina muy bien. Creo que quizá la experiencia más común que tiene la gente es soñar con alguien y luego esa persona te dirá algo como, me llamas o me escribes un correo, no has mandado mensaje en mucho tiempo y dices, no puedo creer que estoy hablando contigo, hasta se me había olvidado, soñé contigo hace un par de semanas. Y creo que la gente se pregunta como, ¿esa es una forma de comunicación telepática donde dejamos nuestra conciencia de vigilia y luego estamos vagando por este otro mundo de alguna manera y comunicándonos? En lugar de pensarlo así, porque cuando ella empezó, ya sabes, cuando etiquetas cosas así como telepatía, entonces la gente quiere saber, bueno, cuál es el mecanismo, ya sabes cómo es eso, ya sabes, bla, bla, ya sabes, y la gente se clava mucho en ese tipo de cosas. La manera en que yo lo diría es que realmente creo que todos somos parte de un todo más grande. Está bien. Y ya sabes, entonces existe esta interconexión y ese tipo de experiencia nos recuerda justamente eso. No tiene que ser una señal que vaya de uno a otro, es más bien que somos parte de lo mismo, ya sabes, como una tribu o red social. Sí, una red. Sí, sí, somos parte de lo mismo. ¿Crees que hay sueños a los que tal vez sea más importante prestar atención? Como que sí, Oh, sí, significan un absolutamente. patrón de como, oye, ten cuidado con esto, o esto puede indicar una intención más profética de qué deberían estar conscientes las personas. Cuando tienes un sueño que tiene cierta cualidad, cuando el sueño cuando el sueño tiene algo como que te deja con una sensación fuerte, ya sabes, como un sentimiento, ¿ok? Creo que es importante poner atención a eso y tratar de, ya sabes, recordar, tienes que pensar en tu sueño de inmediato, o sea, porque si no se te va a ir al olvido. Y porque cuando te deja una impresión tan profunda, hay información en ese sueño. Ahora, la información en ese sueño, tienes que descifrarla porque parte de ella. Podría ser puramente simbólica y, ya sabes, y no ser, ya sabes, una representación de algo preciso, literalmente, que vaya a suceder en el futuro. A veces sí es una representación de cosas que literalmente suceden en el futuro. O sea, hay varias personas que tienen estos sueños y luego más adelante se encuentran en las circunstancias sobre las que trataba ese sueño y pueden manejar la situación mejor. Por ejemplo, hay un tipo famoso que, ya sabes, seguía teniendo este sueño recurrente de, ya sabes, estar en un laboratorio, donde alguien, ya sabes, tuvo un accidente químico, donde como que este químico, ya sabes, le cayó en los ojos y tienes que actuar rápido, ya sabes, para evitar, ya sabes, quedarte ciega, ya sabes, y fue una de esas cosas en las que tuvo ese sueño tantas veces que pudo actuar, ya sabes, de inmediato.
Era práctica, ¿verdad? Su cerebro estaba practicando. Sí, exactamente, exactamente, porque lo que practicamos en nuestros sueños podemos implementarlo, lo, ya sabes, nosotros, lo. Desarrolla eso de la misma manera que hacerlo en la vida real. Y entonces, creo que si un sueño es recurrente o te deja algún tipo de impresión, realmente necesitas analizarlo, registrarlo y empezar a aprender más sobre tu patrón específico de sueños. ¿Sabes? Porque algunas personas sus sueños tienden a ser más simbólicos, ¿sabes? Y aprender más sobre, ya sabes, el simbolismo. Hay cierta cantidad de simbolismo que ya sabes todos compartimos, pero hay cierta cantidad de simbolismo que es un poco idiosincrásico. Así que tienes que averiguar, ya sabes, qué significan los símbolos para ti. Así que es un verdadero arte. Era una de mis cosas favoritas para hacer como psicoanalista. Comenzaste a estudiar el autismo, ya sabes, en los años 80. Creo que la prevalencia del autismo era de 1 en 10.000, ya sabes. Dejando de lado el sobrediagnóstico, dejando de lado este enorme paraguas, ¿verdad? Donde muchas personas que, ya sabes, antes solíamos, ya no lo llamamos de alto funcionamiento, pero ya sabes en cuanto a los diferentes tipos, ¿verdad? De individuos y los diferentes tipos de desafíos y habilidades que vemos. Ya sabes, la estimación es más como 1 en 30. Y como dijiste, solía ser algo muy inusual de encontrar, en particular personas que no hablan. Y ahora ya sabes, esto no es solo por sobrediagnóstico y parte del aumento. Ya sabes, y tú has hablado de esto, el aumento en las tasas de cesárea, ultrasonido durante el embarazo, cambios en la dieta de los que has hablado que afectan el microbioma, incluso, ya sabes, el wifi, los campos electromagnéticos, la exposición generalizada a químicos, también la ingestión, ¿verdad?, de todos estos químicos y fragmentos genéticamente modificados. Me pregunto si podrías cerrar esta parte contrastando, ¿verdad? Todas las cosas que podríamos estar haciendo que están contribuyendo a este aumento. Y también, por otro lado, esta increíble oportunidad que tenemos gracias a estas cosas para entender diferentes formas de procesar la información. Nos está dando una ventana, ¿verdad?, hacia la conciencia. ¿Puedes hablar un poco sobre esa complejidad de cómo podríamos estar, ya sabes, en algunos casos, creando un entorno que es, ya sabes, realmente hace que surjan todos estos desafíos, pero también es una oportunidad para tratar de entender mejor cómo llegamos aquí? Sí, o sea, yo creo que hay muchas maneras en las que estas personas autistas realmente son un regalo para la humanidad. Y una de las razones por las que digo eso es porque ellos puedes ver, ¿sabes qué nos están enseñando? Bien, nos están enseñando sobre, ya sabes, nos están mostrando evidencia de habilidades humanas innatas que hemos olvidado o que literalmente han sido suprimidas. Bien, así que ya sabes, eso es algo realmente, ya sabes, un punto a favor para la humanidad, ¿verdad? Ellos nos están mostrando otras formas en las que podemos, ya sabes, procesar información. Y muchos de ellos, ya sabes, quieren contribuir a la ciencia y tienen, ya sabes, esta capacidad de tener intuiciones sobre cosas que ya sabes que podrían, ya sabes que ya han ayudado a los científicos. Y entonces, ya sabes, pero al mismo tiempo, ellos tienen problemas médicos graves, la mayoría de ellos los que tienen autismo severo. O sea, ya sabes, muchos, ya sabes, tienen mucho dolor físico, tienen, ya sabes, muchos problemas digestivos, dolores de cabeza, ya sabes, simplemente ya sabes, se sobreestimulan fácilmente. Entonces hay un lado realmente negativo en cómo lo viven. Y realmente creo que las dos cosas no tienen que ir juntas. Está bien. Y entonces cuando la gente habla, critican a los padres que quieren ver, ya sabes, que sus hijos mejoren. Ellos se molestan, ya sabes, son como, ya sabes, estás hablando de curar el autismo y los critican. Y no es, la forma en que yo lo diría es que no es el autismo desde el punto de vista de la neurodivergencia lo que necesita ser curado. De hecho, lo necesitamos, está bien, yo lo celebro. Son sus comorbilidades médicas las que necesitan ser atendidas para que puedan tener más de ese tipo de vidas que ya sabes, para que puedan liberarse de eso y tener la vida que quieren vivir.
Estamos muy agradecidas, ya sabes, de poder hablar contigo y de aprender más sobre tu trabajo y tu camino y toda la increíble investigación que, ya sabes, obviamente ha llamado la atención de tantas personas gracias a The Telepathy Tapes, pero tu trayectoria es obviamente mucho más vasta y diversa y estamos muy agradecidas de haber podido hablar contigo. Sí, bueno, gracias, ha sido un placer. Gracias, doctora Hennessy. ¿Necesitas que te explique un poco sobre el cerebro? ¿Quieres una lección sobre el cerebro? Creo que te imaginas el cerebro como si fuera una especie de presa. Sí. Y así es como el filtro se mantiene afuera, y luego lo golpeas y sale un chorro de agua, pero a veces solo salen los fractales. Me alegra que mi respuesta haya sido la misma que la de alguien que de verdad se dedica a esto, porque realmente no lo sabemos. Siempre es la respuesta. No, pero uno de los retos es que cuando no sabemos algo en la ciencia, lo que hacemos es averiguar cómo probarlo y planteamos una hipótesis, y o bien comprobamos la hipótesis o la refutamos. Así que no hay una manera confiable de ver si podemos, y ya sabes, s- décadas, si no es que siglos de investigaciones realmente horribles con animales han, ya sabes, esclarecido muchas cosas que sabemos sobre el cerebro, el sistema nervioso, todas estas cosas. Pero es casi imposible y poco ético causar lesiones a los humanos para ver qué sucede. Sin embargo, ya sabes, como ha sido cierto para toda la historia de la neurociencia en particular, la guerra, la guerra y las enfermedades a menudo producen una enorme cantidad de información que de otra manera no obtendrías. Y algunos de estos descubrimientos increíbles sobre cómo funciona el cerebro provendrían de lesiones muy específicas, de, ya sabes, explosiones. Muchos de los avances increíbles que hemos visto para entender qué región del cerebro hace qué, ya sabes, han surgido. O sea, el mapeo y la comprensión del lóbulo occipital, eso. Eso vino de, ya sabes, balas atravesando regiones del cerebro de maneras en que se podía mantener con vida a las personas y, ya sabes, reportar cosas, así como el hecho de que el cerebro no tiene receptores de dolor, ¿verdad? Puedes hacer una cirugía cerebral abierta y explorar para ver qué pasa si tocamos esto. ¿Qué pasa si tocamos aquello? Y tienes casos individuales, quiero decir, hay estudios increíbles de violinistas a quienes se les pide tocar mientras tienen el cerebro expuesto, ¿verdad? Además, iba a contar el chiste favorito de mi papá. ¿Cuál es ese? Un tipo va a someterse a una cirugía cerebral y le dice al doctor, ¿podré tocar el piano después de esto? Y el doctor le dice, claro que sí, no te preocupes. Y el tipo dice, eso es bueno, antes no podía tocar. Así que aquí hay una pregunta. Y sé que no es posible hacer la investigación en seres humanos, pero si toda la información está disponible y algún tipo de lesión loca pudiera convertir a alguien en un savant ¿Qué quieres decir con toda la información disponible en el universo? en el universo, Está bien, está bien. como que eso es potencialmente una presuposición al hecho de que sufres una lesión y ahora puedes hablar un idioma o eres un matemático increíble o algo así. ¿No sería tan descabellado pensar que te pongas un chip de Neuralink en el cerebro O un que pueda dispositivo de controlar o algún estimulación, tipo de sí. estimulación y controlar subir y bajar? Está bien. Así que alguna forma de actividad y ahora de repente puedo hacer kung fu. Así que una de las cosas, eso solo pasa en la Matrix. Literalmente quiere aprender Kung Fu. Porque le estimularon el cerebro y ahora habla un idioma y puede hacer cosas. Creo que aún así, uno de los ejemplos que tenemos de esto, y bueno, estoy segura de que hay mejores, pero no soy una estudiante actual de neurociencia ni neuróloga practicante. Pero, ¿sabes? Hay algo llamado DBS, estimulación cerebral profunda. Y bueno, esto fue cuando yo estaba en la universidad, esto ya fue hace muchos años, y era como un electrodo que se colocaba, creo que era para el Parkinson. Y, ¿sabes? Al encenderlo, eliminaba, creo que eran los temblores o algo así. Pero muchas regiones del cerebro, creo que esto es lo importante para que todos lo pensemos, muchas regiones del cerebro no son solo interruptores de encendido y apagado. La estimulación, ¿verdad? Si pensamos en la estimulación eléctrica, porque todo el cerebro está codificado por estimulación eléctrica, ¿verdad? Lo que significa que la liberación de neurotransmisores proviene de la estimulación eléctrica que se propaga a través de los axones y todas estas cosas. Así que la idea de que la estimulación produciría una sola cosa simplemente no es cierta porque tienes todos estos circuitos inhibitorios. Así que podría ser que la estimulación en realidad apague cosas y todo está conectado. Es como el mayor intercambio de autopistas que puedas imaginar, como trillones de veces. Así que no siempre sabemos si tocamos esto. Y claro, hay estudios sobre la amígdala, donde es como cuando presionamos esto, el mono se asusta.
Absolutamente. Pero para muchos de estos sistemas, son sistemas, especialmente cuando se trata de algo emocional, ya sabes, ese tipo de procesamiento y está vinculado a la memoria hipocampal. Hay tanta variabilidad, así como un animal traumatizado se comportará diferente de un animal que no está traumatizado, y a qué, o incluso los humanos, ¿verdad? Si eres una persona con trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Cuando pasa un camión de bomberos, es una experiencia muy diferente que si no tienes trastorno de estrés postraumático y pasa un camión de bomberos. Es ese tipo de cosas. El mismo estímulo no necesariamente va a ser replicable de un individuo a otro. Y lo mismo con el daño. Y ya sabes, yo creo que eso es, me alegra mucho que ella haya hablado de este tipo de complejidad porque, sabes, hay muchas cosas antinaturales que creemos que han llevado al aumento, ya sabes, en la forma en que se presenta el autismo, especialmente el tipo del que ella está hablando. Y al mismo tiempo ha producido esta conversación, ya sabes, y esta oportunidad para que entendamos el cerebro de formas que antes no habíamos comprendido. Y no voy a decir que sabes, que todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente y al, ya sabes, ambiente placentario y todas estas cosas sea de alguna manera positivo, pero es fascinante que haya abierto todo un campo, ya sabes. Eso nos está dando más información sobre cómo funcionan el cerebro y el sistema nervioso, pero también como una ventana hacia la naturaleza de la conciencia y la realidad. Hay mucho que analizar en este episodio. Será una conversación animada en Substack. Si te interesa conocer la comunidad y conectar con nosotros y con la audiencia más grande de Breaker, pásate Me y Mindful Alex Breakdown en Substack. De nuestro breakdown al que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. The Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.